Estamos dentro de un presidio que está enfrente del mero parque. ¿Cuántos reos vivían aquí? Más de 100 reos. Era el presidio que estaba en el mero centro de la ciudad. Y cuando se le vendió la idea a Santa Bárbara de que venía un presidio, era un presidio moderno donde las personas iban a tener unas mejores condiciones. La alegría del pueblo era de que el presidio ya pues no iba a estar acá. Mira las camarotes todavía que están bien chiquitos. Qué loco que dejan abierto el viejo presidio. Uno de turistas entra así como nada, ¿va? Así es todos los días. Así es todos los días. Hoy está a cargo de los vendedores de aquí, de la parte de la calle que te dije, que es la calle Pero no vive nadie aquí. No, y aquí ya no. Ok, mi gente, vamos a entrar a un cárcel abandonado aquí en Honduras. ¿Qué tal si miro a alguien aquí? No hay fantasma aquí. Aquí se ve que dormía un montón de presos, 4 camarotes encima de uno a otro. Vamos a ver qué más había aquí abajo. Periódico fresco. Wow, no puedo creer que estoy dentro de un presidio abandonado. Y aquí encuentro... What? ¿Fuiste vos o qué? Oh, me asustó, fue el camarógrafo que... No, aquí no hay nadie, ¿verdad? Qué interesante, aquí había un reo que estaba aprendiendo a escribir. Seguramente aquí daban clases. Vamos a ver qué fecha tiene el periódico aquí abajo. ...29 de septiembre de 2017... Hace 6, 7 años aquí había gente viviendo en ese cárcel de Santa Bárbara, en pleno centro. Qué raro que encuentro una puerta. ¡Ay! Pensé que esto era una araña. Aquí parece que... Sí, aquí es el baño, mira el baño. Juégale. Qué loco. Bien loco esto. Uy. Estos... ¿Será que son lo que pienso que son? Qué loco las cosas que uno se encuentra. ¿Y por qué no demolen eso o se convierte el espacio en algo más útil? Esa es la idea por parte de la corporación municipal, convertir esto en un centro comercial y ojalá que se cumpla, ¿verdad? Prácticamente está abandonado. ¿Desde hace cuántos años? Desde que habilitaron el pozo de máxima seguridad en Ilama, pues la gente que estaba acá la pasaron para allá. Como te decía anteriormente, nos vendieron la idea de que la gente iba a salir de acá a tener mejores condiciones en la cárcel del Pozo. Nunca se le mencionó al pueblo de Santa Bárbara que iba a ser una cárcel de máxima seguridad. Lastimosamente, no se engañaron, pero ojalá que las autoridades locales de acá pues puedan... Tiene que usar ese espacio porque imagínate enfrente del parque. ¿Cuántos negocios no pueden Sí. quedar aquí, verdad? De comercio para los habitantes que realmente, si tú miras, las calles esas están saturadas de tanto comercio. Entonces, Tienen que aprovechar de ese espacio. Necesitan espacios como estos para poder desempeñarse. Pero mire, Mira, aquí hay unos libros que dejaron los presos. Biblia, Misericordia día a día de Madre Teresa. Prohibido sacudirse la nariz en la pila. Sanción, un asistín. ¿Cómo así? Quitan un asistín. la persona que se sacudía la nariz aquí en la pila pues tenía ¿Y que... para qué haría eso alguien? Quizás se me imagino que era por sacarse... Los mocos. Sacudirse los mocos. Cuidado que hay un alambre en vivo. Mira, el techo se mira como quemado. ¿Se quemó? Una vez se quemó y algunos presos lograron huir, anduvieron huyendo por la ciudad de Santa Bárbara y pues algunos se dieron a la fuga y la mayor parte pues fueron nuevamente recapturados. Wow, y estos son baños. Ojo, visita, dice. ¿Cómo así visita? Ah, los baños para la gente que visitaba. Estos eran módulos que estaban así como estaba ya también ubicado, que habían varias Camarotes. camarotes igual que en el otro lugar. Wow, qué loco donde estamos ahorita. Este era el módulo Un 4, cárcel, otro módulo. módulo 5 Módulo 5. y módulo 6. Esto está todavía con candado. Mira cómo quedó bien loco. Módulo 6. ¿Y qué tal si entramos y por accidente se cierra eso y no logramos salir, Freddy? Fea la cosa, pero como aquí no te lo extremo. Que este módulo es bien pequeño. ¿Será que esto es para la área de castigo, donde aíslan la gente que se porta mal? Algunas personas tenían sus beneficios y otros tenían sus castigos. Más privilegios. Sí, privilegios. Otro más, ¿por qué hay tanto de eso, va? Qué raro, ¿va? Yo creo que aquí los cosechan. Qué interesante, se ve que aquí hubo una fogata. ¿Crees que eso es reciente o de los tiempos de antes? Como se observa, puede ser que se hizo cuando ellos estaban todavía aquí habitando. Hacían fogatas y asaban carne, supongo. Claro, aquí habían actividades. Yo tuve la oportunidad de venir a varias actividades que los presos realizaban. Así como había gente que estaba pagando su condena de forma pacífica, había gente pues que estaba
así como apartada, pero había muchas personas también que celebraban la palabra de Dios y todas esas cosas, y había muchas actividades positivas que se daban aquí en este centro penitenciario. Aquí hay otro módulo totalmente intacto. Como antes, aquí otro área pequeño y mucho monte se ha crecido ya con la pasada de tiempo. Hay un sótano. Vamos a ver qué. Wow. Vamos a entrar para ver cómo es la sensación de estar en la área de acá. ¡Ay, está cerrando, hombre! ¡Ay! Mira, mi gente, qué experiencia de estar encerrado. ¿Qué dice? A pared, no sé. Un mensaje, ¿sí? Mira, mi gente, me supongo que de aquí pasaba la comida. Qué loco. Ya no aguanto, ya quiero salir porque ya huele terrible aquí con ese baño. Qué loco. Arriba hay más espacio. No, hombre, qué grande. Yo creo que aquí había más de 100 personas. Uf, huele terrible. Aquí seguramente están todos los baños. No sé si esos eran cuartos aislados. Mira, un montón de mensajes. Dios es mi pasión. No importa el milagro, Dios tiene el poder. Bienvenidos al cuarto de guerra. Seguramente esos son más cuartos de castigo. Chico, ay, uy, qué sucio. No sé si son cuartos privados para que la gente tuviera más privacidad o es cuartos de castigo o qué. Mira los hongos que están creciendo ahí abajo. Aquí no hay actividad paranormal, ¿verdad? ¿Ah? Dicen que sí. Aquí no vive. ¿Hola? Hola. Un murciélago. ¡Ay! ¡Ah! Vamos aquí rápido porque me está dando miedo esos murciélagos. Uy, qué loco. Un saco de frijoles. Hay un documento. Frijoles podridos para las ratas. Aquí está el menú, mi gente. Plátano, pasta de tomate, café, repollo, frijoles. Sí, aquí está todo el menú. Comían espaguetis. Y la estufa. Aquí está la pila y varias estufas que tenían con las chimeneas todo roto. Pero sí, son tamaños industriales para mucha gente. Qué interesante, mucho jugo marinera de sabor tomate, ¿verdad? Seguramente le gustaba el jugo de tomate. Yo creo que aquí termina el presidio. Hay una... No, hay más, mira. Hola. Es la entrada donde ingresamos, solo que ahorita el acceso está cerrado. Escuchamos como que alguien está bañándose. Hola.